Quiero hablarte de uno de los problemas históricos de la informática, el cuello de botella. Un problema que de resolverse podría hacer que tu computadora sea mucho más rápida de lo que es hoy en día. Antes de meternos en el tema y para entender un poquito más el concepto, vamos a aclarar que cuello de botella no es un término exclusivo de la informática, sino que se usa en varios ámbitos y se refiere cuando en algún sistema hay un punto de congestión que ralentiza todo el proceso. Lo podemos imaginar como una autopista que tiene 4 carriles y constantemente están circulando vehículos. Si más adelante hay 2 carriles que están cortados por obra, bueno, ¿qué va a pasar? La misma cantidad de autos que antes circulaba por 4, ahora van a tener que hacerlo por 2. Y es ahí donde se produce un cuello de botella. En informática, el cuello de botella se da por varios factores, pero nosotros vamos a hablar de dos. La idea es que esto se pueda entender de forma fácil. Uno de los problemas es la diferencia de velocidad que hay entre CPU, memoria principal y memoria secundaria. Y el otro problema es por la congestión que se da en el camino que tienen que recorrer los datos entre estos componentes, que se llama bus de datos. Aclaro que también existe bus de direcciones y bus de control, pero para no marearnos no los vamos a nombrar en este video. Para ir metiéndonos en el tema, vamos a ver qué hace cada uno de estos tres componentes: CPU, memoria principal y memoria secundaria. Empecemos por el CPU, el famoso cerebro de la computadora. Es el que se encarga de hacer todas las operaciones y todos los procesos, desde abrir un programa y mantenerlo estable hasta todos los procesos en segundo plano que nosotros no vemos. Todo lo que hace una computadora, un celular, una consola de videojuego, la coordina el CPU. Y es por eso que tiene que tener la capacidad de hacer millones de operaciones por segundo y a muy alta velocidad. La memoria RAM o memoria principal se encarga de almacenar de forma temporal los datos que el CPU necesita para poder mantener abiertos y funcionando los programas. No es necesario que tenga todos los datos de ese programa, solo los que necesita el CPU en un determinado tiempo. Es por esto que la memoria RAM está constantemente eliminando y almacenando archivos de forma constante. Por eso se dice que su almacenamiento es temporal y además es una memoria volátil. Esto quiere decir que cuando la computadora se apaga por cualquier motivo, los datos almacenados en esa memoria se borran automáticamente. Esta memoria es muy rápida, pero hay mucha diferencia entre la velocidad del CPU y la memoria RAM. Y por último tenemos a la memoria secundaria, que es la que se encarga de almacenar de forma permanente grandes cantidades de archivos, fotos, videos, músicas y hasta el sistema operativo. Es por esta memoria que nosotros podemos apagar la computadora y al otro día encenderla y todo lo que estaba almacenado va a seguir estando ahí siempre y cuando el disco esté en condiciones. ¿Cómo funcionan en conjunto CPU, RAM y disco de almacenamiento? Cuando queremos iniciar un programa, el CPU necesita cargar en la memoria RAM los datos para que ese programa pueda funcionar. Esos datos se encuentran almacenados en el disco, por lo que deben ser leídos desde ahí y copiados a la RAM. Una vez que los datos están en la memoria RAM, el procesador puede acceder a ellos rápidamente y así iniciar ese programa. Lo mismo va a ocurrir con el resto de las aplicaciones y procesos. Los datos que están en el disco, en la memoria secundaria, se van a cargar a la RAM y desde ahí el CPU va a ir trabajando y cada vez que necesite algún dato nuevo se va a repetir este proceso. En todo este trabajo en conjunto es cuando aparece el cuello de botella, que ocurre por la diferencia de velocidad entre estos tres componentes y además por la congestión que se da en el camino que recorren, como ya les dije antes. Pero como no me quiero poner muy técnico, porque no es la idea del video, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. El procesador es extremadamente rápido. La RAM es muy rápida, pero bastante lenta en comparación al CPU, y el disco de almacenamiento es el más lento de los tres. Esto genera que muchas veces el procesador tenga que quedarse esperando a que los datos lleguen desde la RAM y sobre todo desde el disco. Además de la diferencia de velocidades, hay otro punto clave, que es el camino por donde viajan los datos. En la arquitectura clásica, llamada von Neumann, los datos y las instrucciones viajan por el mismo camino entre procesador, memoria principal y memoria secundaria. Esto es como una calle de doble mano, pero que tiene un solo carril. Aunque los autos sean muy rápidos, todos tienen que pasar por el mismo lugar. Entonces no solo importa qué tan rápido va cada auto, sino cuántos pueden pasar al mismo tiempo.
Por eso, aunque el CPU sea muy rápido, si el resto de los componentes y el canal de transmisión no pueden acompañar ese ritmo, se genera la espera y ahí aparece el cuello de botella. A lo largo de la historia de la informática se desarrollaron distintas técnicas para reducir el cuello de botella, como la implementación de memorias caché, la optimización de hardware y aplicaciones, la mejora en el bus de datos, en fin, varias. Pero el cuello de botella sigue siendo uno de los principales problemas de la informática a resolver.